¿Te has preguntado desde cuándo el comer se convirtió en una actividad generadora de miedo? Y es que pareciera que esta cultura está obsesionada con comer cosas sanas, orgánicas, libres de pesticidas y exentas de todo tipo de azúcar. Comemos para no ensuciar nuestro cuerpo, ¿o no? El problema es que para muchos adolescentes esto puede originar conductas alimentarias de riesgo. Y si a esto le sumamos problemas familiares, impulsividad y perfeccionismo, entre otras cosas, pueden llegar a desarrollar algún trastorno de la alimentación como anorexia, bulimia o trastorno por atracón. ¿Tus hijos comen para nutrirse? ¿Te has dado cuenta cómo es tu relación con la comida y cómo es que esto lo aprenden tus hijos? Hoy, en Diálogos en Confianza, trastornos de la alimentación en los hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar del problema de los trastornos de la alimentación con nuestros hijos y en la familia. Y un poco las preguntas que nos estábamos haciendo aquí cuando hicimos este programa, cuando lo planeamos, es ¿cómo no tener confusión con todas las múltiples voces que escuchamos? O sea, de repente escuchamos que la leche hace daño, pero después ya es buenísima, que el huevo nos hacía muchísimo daño y querían casi desaparecerlo de todos los centros donde puedes comprar alimentos, y de repente otra vez ya dicen que el huevo no hace daño, que si los azúcares refinados, que si ahora los azúcares sustitutos, en fin, hay muchísimas voces. Junto con esas, todas las voces que escuchamos, por supuesto, en los medios de comunicación, que se escuchan en las escuelas, las modas que escuchan nuestros niños y nuestras niñas, porque aparte algo muy importante es saber que esto no solo le afecta a las niñas, es la mayoría a las mujeres, pero también ahora está afectando a los hombres y vamos a ver de qué manera. Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy. Creo que es muy interesante porque es un tema que ya hemos platicado, pero visto desde otra perspectiva, entonces les va a gustar muchísimo. Buenos días, Sandy. Muy ¿Cómo buenos estás? días, Cris. Buenos días a todos. Ya lista aquí recibiendo los comentarios del público. Recuerden que estamos a través de Facebook Live, completamente en vivo, para que nos siga a lo largo de toda esta transmisión. Nos puede escribir ahí, dejar sus comentarios también a través de Twitter, nos puede llamar por teléfono a través del centro de contacto con la audiencia, para que nos cuente si usted ha vivido esta situación, cómo hace para enfocar todos estos mensajes de los que hablaba Cris en su familia, para dar la información adecuada, para recibirla y, bueno, pues para lograr unos buenos hábitos. Muy buenos días también, saludamos aquí a todo nuestro público que ya más adelante nos van a estar contando sus historias y preguntando sus dudas a los especialistas. Y bueno, pues listos aquí esperando todos sus comentarios, Cris. Por supuesto, y bueno, para hablar de este tema, tenemos el día de nosotros, el día de hoy con nosotros a Griselda Flores. Ella es médico psiquiatra con alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, con maestría en terapia familiar. Griselda, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Gusto, ¿no? Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Rosalía Castro Ávila. Ella es psicoterapeuta especialista en trastornos de la conducta alimentaria y ella trabaja en Casa Rosa, Clínica de Trastornos de la Alimentación. ¿Cómo estás, Rosalía? Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí otra vez. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. También está con nosotros Margarita Cerviño, ella es psicóloga del deporte y psicoterapeuta. Margarita, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí y feliz año a todos. Sí, bienvenida, exactamente, gracias. Feliz año. Oigan, bueno, pues fíjense que quiero empezar este programa con un testimonio que es una señora que dice que es mal ejemplo para sus hijos. Vamos a ver qué es lo que ella nos dice. Acompáñame. Cuando yo tenía 27 años, era yo una persona muy delgada, mi peso era de 44 kilos, pero ya después de mi segundo embarazo quedé pesando 74 kilos, pero pues yo siento que es por los malos hábitos que traigo desde niña. Mi mamá nos acostumbraba pues a dar demasiado alimento,
pues no eran tanto tipo así es chatarra, pero era una exageración en cuanto al estar comiendo. Tengo conductas de riesgo como son se provoco los vómitos, me he laxado, la verdad me he sometido a dietas pues con medicamentos que no son muy recomendables, que no me las da un nutriólogo, sino yo las hago. La verdad no me someto a ejercicio porque no me gusta y no lo he hecho. Yo siento que esto de mi obesidad también es de herencia familiar, porque toda mi familia, o sea, mis abuelos, mis padres y mis hermanas, tendemos a ser obesos. Siento que traigo hábitos igual, o sea, muy malos, porque a mis hijos también les doy demasiado de comer. A cada ratito les insisto que coman, que vuelvan a comer. Pues aquí en la casa se acostumbra el pan, se acostumbra el refresco. Mis conductas de riesgo yo siento que mis hijos las han observado, puesto que en ocasiones he visto a mis hijos querer hacer lo mismo que yo, mientras que yo les llamo la atención, pero hay en ocasiones que ellos me reprochan y me dicen, es que tú lo haces. Fíjense qué interesante. Sí. Muchísimas gracias a esta señora, gracias por regalarnos el testimonio. Y creo que hay como muchos temas que se hablan ahí, ¿no? Yo escuché, bueno, pues gracias, muchas opciones, como por ejemplo ella dice no me gusta hacer deporte, pero después también las medicinas que tomo son medicinas que yo me autorreceto. Después también dice, ella cree que es herencia, pero que también sucedió en el embarazo, y entonces ella dice que tiene malos hábitos y que también a sus hijos se los comunica estos malos hábitos. A mí me parece que este testimonio es un ejemplo clarísimo de todo lo que está sucediendo en lo cotidiano, ¿no? Es como todas estas dudas. Entonces, ¿tengo sobrepeso por el embarazo o es por herencia? ¿Tengo que comer o no tengo que comer? ¿Tengo que ir a un nutriólogo o a un doctor o a un dietista o a quién tengo que acudir? Y mejor entonces yo me receto sola. Y sí tengo que hacer deporte, entonces tal vez es culpa de que no hago deporte. Híjole, Margarita, ¿cuántas confusiones? ¿No? Bueno, es que desde luego este es un asunto multifactorial, es decir, hay muchos elementos que están ahí. Y yo creo que este testimonio nos está hablando, como tú lo dices, representa lo que le pasa a muchísimas personas en una, ¿no? Primero, hasta los 22 años aproximadamente pesó 40 y tantos kilos. Y después del segundo embarazo sube 30 kilos y se mantiene con 30 kilos arriba por alguna razón. Y después viene a culpar a la familia porque en la familia padecemos de obesidad y etcétera. Es decir, ahí hay una serie de informaciones también con las que nos manejamos a través del asunto del peso, ¿no? Como mi familia es así, pero bueno, 22 años no fue así. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Para empezar, ¿no? Cómo tengo conductas que además las van a multiplicar mis hijos porque las hago abiertamente. ¿Qué está pasando con el legado que le estamos dando a los hijos? Y también qué está pasando con cómo me entero de todos estos remedios para hacer estas cuestiones. Me parece que ver este caso, bueno, este caso nos daría para horas de charla, ¿no? Horas. Horas, solamente eso. Y sobre todo, a mí me gustaría que ustedes nos dijeran qué tan común es esto, porque a mí me parece que es un ejemplo clarísimo de que casi todo mundo está metido como en esta maraña, ¿no? Estos factores de riesgo que menciona justamente varias veces en el testimonio, habla como de esta vulnerabilidad, esta confusión a la que estamos sometidos todos todo el tiempo en el entorno familiar, cultural, social, de ir al súper y no saber las etiquetas, unas son buenas, otras son malas, todo se contradice. Hemos perdido como la brújula de qué es lo sano y qué es lo obsesivo por mantener esta salud. Oye, Rosalía, y fíjate, nos estás diciendo, hemos perdido la brújula, ¿no? Entonces, yo asumo que estás diciendo que hemos perdido la brújula los adultos. Yo me pregunto, si nosotros hemos perdido la brújula, ¿qué está pasando con nuestros adolescentes? O sea, ¿hacia dónde los ayudamos a caminar, ¿no? Así es. Bueno, me parece muy interesante el testimonio de esta mujer, porque se habla del cuerpo de la mujer y cómo va cambiando a lo largo de nuestra vida. Y es cierto que el embarazo hace que nuestro cuerpo tenga cambios. Y es cierto también que se sube de peso durante los embarazos, pero ¿qué está pasando si una mujer está subiendo más del peso que tendría que subir a lo mejor a lo largo
de un embarazo. Y ella dice que en su familia comen mucho, ¿no? Habrá que ver qué es comer mucho y de qué forma están comiendo mucho, si son atracones, si es una sobreingesta de alimento o qué está pasando que ha llevado a esta mujer a tener un incremento de peso tan importante más allá de los embarazos. Y habla de conductas de riesgo que ya no son conductas de riesgo, ya son síntomas de una enfermedad, ¿no? ¿Cuáles identificas? Las purgas en este caso, ¿no? Que son los vómitos, el uso de laxantes, ¿no? Eso ya son síntomas de un trastorno de la alimentación. O sea, cuando alguien ya empieza a, digamos, utilizar estos métodos externos completamente, o sea, estás forzando al cuerpo, ¿no? Sí, ya no es una conducta de riesgo. Una conducta de riesgo sería a lo mejor saltarse el desayuno o saltarse la cena por temor a engordar tal vez, o a veces hacer dietas, ¿no? Dietas muy estrictas, muy restrictivas, esas podrían ser conductas de riesgo, pero ya las purgas, como son uso de laxantes, uso de diuréticos, el vómito, ya es síntoma de un trastorno de alimentación. De la alimentación, que eso es como muy importante, ¿no? Oigan, atrás de un trastorno de la alimentación, ¿qué tan frecuente hay una depresión o un problema emocional? Pues justamente la adolescencia marca una etapa de cambios y transformaciones vertiginosas. Es así como una revolución en donde lo que los adultos marcan hay que cuestionar. La identidad está también en transformación, en cimentarse, qué es lo que quiero yo diferente a los adultos que me rodean. Y todo esto tiene que ver con pautas de alimentación, patrones de alimentación, y ahí es donde empiezan las grandes contradicciones. Entonces, cuando no encuentra el adolescente su lugar en el mundo, que empieza en el entorno familiar, pues lo más seguro es que va a querer controlar su propia alimentación, su propia forma de crear un mundo propio donde sí pueda controlar, y ahí es donde se puede generar un trastorno. Que bueno, nosotros hemos hecho en las investigaciones, nos hemos dado cuenta y en nuestra práctica profesional que las emociones son fundamentales, ¿no? Sí. Entonces salimos a la calle y le preguntamos a los televidentes, ¿qué comes de acuerdo a tus emociones? Vamos a ver qué nos dijeron. Cuando estoy contenta como, no sé, ensalada, y cuando estoy triste a veces no como. Cuando estoy contenta como lo que más me gusta, que podrían ser sopa fría. Y cuando estoy triste no suelo comer. Cuando estoy contenta como lo que más me gusta, que son las enchiladas, y cuando estoy triste pues no como. Cuando estoy contenta, frutas, verduras, algo saludable. Cuando estoy triste, frituras. Cuando estoy contento, pues trato de comer golosinas, fruta, es lo que más me gusta. O tipo de comida que a mí me guste. Cuando estoy contenta como mucho picante, cuando estoy triste realmente no como. Cuando estoy triste normalmente como fruta, y cuando estoy contento un dulce o algo así. Oigan, ¿qué tan conscientes estamos realmente de lo que comemos cuando estamos tristes o felices? Porque de repente, pues como que por la entrevista tal vez, ¿no? Nombraron algunas cosas, pero ¿qué tan conscientes estamos de eso? Mira, es un poco complicado, ¿no? Porque estamos tan enmarañados en los pensamientos, tan enmarañados en las sensaciones que nos está produciendo, que quizás ni siquiera nos damos cuenta de lo que comemos, por un lado, y por otro lado estamos bombardeados de información en los medios de comunicación, en donde si tú estás triste, te tomas un litro de helado y entonces sufres a través del litro de helado, que te lo comes a cucharadas, Sí, es un típico. Porque te dicen esto, te dicen, si te sientes así, tú enciérrate en tu casa con un helado que sacas de tu refri y tal, o papitas o tal, y ve televisión y llora mucho, ¿no? Y también los adolescentes aprenden de esos modelos, es aprendizaje por modelaje. Claro. ¿No? Entonces, aprenden que esta puede ser una conducta que por lo menos los contiene un poco en el desborde emocional, y entonces también lo pueden repetir. Claro. Entonces, yo creo que porque aparte esa ausencia de conexión con el cuerpo, pues te hace hacer cosas que no realmente quieres. Tal vez a ti no te da hambre, pero lo primero que haces es ir por un helado porque te dijeron en la televisión que eso es lo que hay que hacer. Cris, pero también es cierto que te reconforta, y no sé si haya una explicación química, porque sí te reconforta comer algo, tomar algo calientito, en fin, ahora con el clima, no sé ustedes, pero da más hambre.
Con el frío a mí me da más hambre. Pero yo creo que eso es bien importante, decirlo en primera persona, Sandy. ¿Sí? Con el clima a mí me da más hambre. A mí, por eso yo le pregunto no con al el público clima a ver si da nos más hambre, ayudan. ¿no? Porque eso es de repente, es como esto que testimonios. están diciendo, ¿no? O sea, si estamos tristes, todos tenemos que comer helado. Y ahorita una señora dijo, a mí cuando estoy triste no me da hambre. Entonces, Muchas yo creo que esa personas dijeron que no les daba hambre. Sí. Bueno, todos somos distintos, ¿no? Como Claro. partiendo desde ese punto. Y como en primer punto, desde la parte psicológica, los trastornos de la alimentación pueden ser como la forma para lidiar con esas emociones que nos resultan difíciles. Algunos nos van a resultar más difíciles ciertas cosas de la vida y a otros menos, tal vez. Entonces, se pueden utilizar el ejercicio, la comida, no comer, incluso ayunar para manejar ciertas emociones. Y lo vimos en las distintas entrevistas. Algunos manejan la tristeza no comiendo y otros la manejan comiendo determinados alimentos. Sí, es rarísimo. Entonces, las conductas alimentarias en los trastornos de alimentación son una forma de manejar las emociones que no son tolerables o que son muy dolorosas o que son muy difíciles. Ahora, hay en algunos casos, por ejemplo, en los, no sé, es la pregunta más bien, en los atracones o en algunas formas, como que se les duerme el cuerpo, como que si se separaran del cuerpo. Pues, eso vimos en la investigación. ajá. ¿Esto sucede? Sí, se le llama disociación, es como una separación, como si se estuviera de alguna manera separando la emoción o separando el afecto, no estando tan consciente en ese momento de lo que me está pasando, de lo que me está haciendo sufrir. Pero esos alimentos en los atracones, o sea, nadie atraca ni con espinacas, ni con calabazas, ni con zanahoria. Es real, o sea, no hay atracones de esos alimentos, o sea, ni de ¿Con qué hay pepinos. atracones? O sea, hay atracones de alimentos muy sabrosos, ricos, como helados, chocolates, papas, dulces, o sea, Pastas, ¿no? pastas, o sea, Galletas. Una ese pizza tipo. completa. hamburguesas, claro, o sea, son de alimentos realmente sabrosos. ¿Por qué? Porque esos alimentos activan ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con la recompensa y el placer. O sea, realmente sucede. Realmente sucede, sí. O sea, con las zanahorias, con las calabazas, con las frutas y las verduras, Eso ¿no sentimos ningún tipo de recompensa? El cuerpo Puede no ser siente ningún rico, tipo de recompensa. claro que puede ser rico, pero no activa el sistema de recompensas. del Ah, pues cerebro. eso es decir, importante ponerlo, ¿no? A ver, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Muchas veces las figuras que ponen los alimentos o los suplementos, las muchachas son muy delgadas, entonces pues los chavos se dejan llevar por eso. Bastante, yo creo. Pues, todos los jóvenes estamos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nos bombardean psicológicamente y los niños son los que captan todos estos mensajes. Mostrando a las modelos. Cada quien se idealiza una cosa cuando ve a una modelo. Quiero estar así o cosas así. Que debe de ser la mujer 90, 60, 90, que debe de tener cuerpo de modelo. Pues los modelos, o sea, ven como algo superior o algo que es diferente a su cuerpo. Qué interesante lo que están diciendo. Y ahorita Sandy nos hizo un comentario que sí es cierto. Es una modelo, pero aparte come papitas. Sí, es Está una guapísima, modelo que- súper delgada, comiéndose sus papas. Sí, exactamente. Cuando la realidad sabemos que pues cuidan muchísimo su alimentación, algunas veces caen en algunos extremos y no es confiable muchas veces lo que tú ves en un anuncio como una superimagen de alguien que puede comer de todo el tiempo, cuando hay otras consecuencias. Y justamente esa contradicción es la que no pueden separar los adolescentes, porque es como yo me puedo mantener delgado, delgada, comiendo así. O sea, es algo que no checa. Pero aparte también hay otro punto ahí, creo que sí es importante decirlo. ¿Cómo puedo mantenerme como esa modelo cuando ella es suiza y yo soy mexicana? Ah, además el estereotipo. ¿No? Además. Claro, pero porque lo de traen repente, sí, porque de repente las modelos que ponen las grandes tiendas comerciales, todos, si haces una investigación, sabes que son holandeses, suizos, nórdicos, noruegos, y entonces explícame cómo una mexicana va a ser alta, güera, delgada, pelo con su güero, propia güero. genética y su constitución. Y también otro punto importante de la publicidad es como si eso fuera la felicidad. O sea, los jóvenes, los niños, también lo que planeábamos para este programa es aspiran a esa imagen física que es la que les va a dar felicidad. Y cuando eso no se cumple, entonces empezamos Y aparte a tener hay los problemas. confusión también en eso, ¿no? Porque de repente en algunos años te dicen, bueno, pues que estar extremadamente delgado es lo bello,
y de repente te dicen, pero es que estar extremadamente delgado es enfermedad, es que tener más peso es lo bello, pero ahora tener más peso es enfermedad. Entonces, hay una gran confusión ahí para los niños, ¿no? Los medios de comunicación también confunden. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, la cultura occidental actual es hacia un ideal de delgadez, ¿no? Del que nos marca ahora todos la comunicación, estos modelos muy delgados, como si ser delgado, o sea, extremadamente delgado, como lo podemos ver en la televisión, significara ser exitoso, pulcro, popular, inteligente, o sea, darle atribuciones a la delgadez que no tiene. Claro. Es decir, uno cuando va a un trabajo, a menos que seas modelo, no te dan el trabajo por que estés delgado, no te pesan antes de darte un trabajo. O sea, es decir, que no le podemos atribuir al peso o a la imagen corporal cosas que no son, como la inteligencia, la popularidad, la responsabilidad. Porque son elementos fundamentales en la adolescencia, son necesidades de la adolescencia. Y que ser obeso significaría ser fracasado, no querido, no, o sea, que hay que separar esas atribuciones que ahora se le están colocando al peso. Y que hay un elemento bien importante que es la pertenencia. La pertenencia tiene que ver con la identificación. Si yo me puedo ver como mis amigos, como mi grupo más cercano, donde yo voy a ser aceptada, pues entonces me visto como adopto las actitudes y los valores que no necesariamente son propios, pero los vivo como propios con tal de pertenecer. Claro. Porque lo que está en juego en este niño ya volviéndose hacia la pubertad y a la adolescencia, justamente es este conflicto de valores. Y la pregunta fundamental es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo diferente al mundo de adultos que me rodean? Claro, y es en ese momento justo cuando está esa pregunta en tu cabeza todo el tiempo, ¿no? Cuando eres adolescente. Oigan, está con nosotros María Sáenz, ella es psicoanalista, fundadora y directora de Arqué, Grupo Psicológico SC. María, qué gusto tenerte por aquí. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, Buenos encantada días. de estar por acá. Y bueno, pues a mí me parece como muy importante toda esta parte que tiene que ver con los medios de comunicación y todos los mensajes que hemos estado platicando. ¿Y cómo repercute esto en la población infantil, María? Mira, yo creo que hay una cosa que es fundamental y me gustaría como abundar en este tema un poquito, y tiene que ver con que no nos hemos preguntado ¿para qué comemos? Y esto tiene que ver también con los niños. Creo que es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos y hacerla en casa. Estamos viviendo ahora los papás una generación muy particular porque nosotros ya vivimos en el tema de la dieta y la caloría y estamos buscando que nuestros hijos también tengan esta forma de aproximarse a la comida de manera saludable y manteniendo un cuerpo y algo que funcione y funcione bien. Y ahora tenemos cada vez más problemas de trastornos de alimentación en la infancia y en la niñez, entendiendo infancia como hasta los 5 años. Hay niños de 3 y 4 años, antes las mamás se preocupaban porque el niño no quería comer. Ahora se preocupan porque están preocupados por lo que comen, pero porque hemos distorsionado, hemos pervertido un poco el concepto de para qué comemos. Si regresamos a los básicos de que para qué es la comida, y que esto pueda ser lo que rige un poco el pensamiento al interior de la familia, las cosas podrían cambiar mucho. Este criterio de para qué comemos, que yo no sé hace cuántos años no nos los hemos preguntado, pero de pronto pues me voy adelantando a lo que van pensando y les contestaría, comemos para mantener el equipo biológico, para mantenerlo y que funcione, que tenga todas estas funciones maravillosas que suele tener para lo que está diseñado, que nos permiten tener experiencias de vida. Pero esto no se puede sostener, no solamente si no tiene un combustible, sino si no tiene nutrientes que justamente conformen estructuras y permitan seguir creciendo. Y antes, hace muchos años, nos decían, hay que comer para crecer. Y hoy la comida parece que se ha convertido en el peor de los enemigos. Hace muchos años escribió Juan Pundik, un psicoanalista lacaniano de origen español, un librito que se llama Mi hijo no quiere comer, y hay muchas cosas de fondo que podríamos ir abordando así como un trastorno, pero yo me quería ir como a lo cotidiano, a lo que vivimos todos los días en nuestras casas. ¿Qué significa comer? ¿Para qué es la comida?
Y también hay otro elemento interesante que venía yo pensando ahora en el tráfico de camino para acá, que de pronto también esto de preparar la comida se ha convertido en una monserga, en un trabajo que es latoso, desagradable, molesto. Es que antes era como un espacio que era muy agradable, María. Exacto. Y ahora que no, pues no le gusta a esta persona esto, que tu hijo no come tal cosa, que tú no quieres grasa, o sea, de repente parece que cada quien tiene que tener un chef particular. Sí, tendría que ser todo un arte, mandarles todo un estos arte. lunches artísticos a los niños. A los niños. Y Oye, dejamos de ser prácticos. Claro, ahora. prácticos y aparte se nos olvida este objetivo final. Ahora, quiero que me acompañen a ver, hablando de esto, el siguiente testimonio, que a mí me llamó mucho la atención este testimonio, porque él dice, cuando yo era chiquito, yo era gordito y tenemos la suerte de que nos pasaron algunas fotos de cuando él era chiquito y no era gordito. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos esta mala concepción? O sea, aparte cuando los niños van creciendo, pues los niños van teniendo diferentes formas su cuerpo conforme van creciendo, porque van creciendo, ¿no? Pero de repente escuchamos ahora todo el tiempo ese tipo de cosas. Ay, el gordito, ay, el flaquito, ay, el cuatro ojos, ay, el no sé qué, ¿no? Entonces vamos a ver este testimonio, me parece muy importante a ver qué ustedes, ¿qué opinan? Gracias. Tengo 15 años, voy en la prepa, voy en la tarde. Cuando iba en sexto, en la primaria, me hacían burla porque estaba gordito. Y ya cuando entro a la secundaria, me vuelven a hacer burla porque estoy llenito o no me dejaban jugar o algo así porque estaba llenito. Entonces, pues yo me sentía mal y me ponían apodos como ahí viene Orson, qué marranito y Rocky Barbacoa. Yo vengo de una familia que son gorditos y pues es como una herencia de eso. Y yo comía mucho, pura chatarra que yo supongo que me engordaban mucho. Cuando iba en tercero de secundaria, ya para evitar burlas de mis amigos, familiares, pues me metí a jugar fútbol. Y pues mi papá estaba en una dieta y tenía un amigo doctor. Y pues yo cuando estaba gordito le decía, papá, dile a tu amigo que me dé una dieta para mí. Me decía, no, pues estás muy chiquito. Y mi mamá también me decía, con el tiempo vas a enflacar. Y pues ahorita veo que sí enflaqué. Fíjense, ¿qué opinan del testimonio? Es asombroso, asombroso porque, como lo decíamos, tiene cara de niño, la cara de los niños es redonda, ¿no? Se va afinando con la edad y va teniendo otra serie de características, ¿no? Pero bueno, también juzgamos y vemos a través de lo que nos enseñan que debería ser como el esquema del éxito, ¿no? Exactamente. O el esquema de lo ideal. Sí. Oigan, tenemos muchísimos comentarios en las redes sociales. Andy, Miren, adelante, nos dice Daniel Ontiveros en Facebook, no es lo mismo comer por comer para mitigar el hambre que comer nutritivo, factor superior importante para el rendimiento escolar y los los estados de ánimo. También Rafael Guzmán dice, cuando estoy triste y tengo un día horrible, se me antoja mucho comer hamburguesa, sobre lo que comentábamos hace ratito. Y Esme Muñoz nos dice que a ella le da por comer cuando está ansiosa, comer cosas muy dulces con harinas. Y si está feliz también. Lisette Chey nos dice, nos está viendo y dice, gracias por transmitir lo que viví, me sirvió para recordarlo. También Alejandra Flores dice, ojalá den ayuda a las personas que pasen por esto, por supuesto que es el sentido del programa y muchas personas que nos piden datos, como lo hace María Flores, dice mi hija adolescente se provoca el vómito después de comer bastante, ya le proporcionamos los datos de nuestras especialistas. También nos saludan desde Chicago, le mandamos saludos a Juan C. Martínez que nos ve desde allá a través de Facebook Live y felicitan al programa Ángeles Jassi Oviedo y Perla González. Saludos a todos y seguimos recibiendo sus comentarios también en redes sociales, en Twitter, otra red social, dice Maya, nada con exceso, todo con medida, hay que comer de todo. También María nos dice, he aprendido a no utilizar la frase vamos a comer para festejar o compro pizza para premiar el diploma y logro. Esto es muy cierto, ¿no? Nuestras celebraciones y los premios y castigos también van en relación a la comida. Sí, tanto los premios como los castigos van relacionados a qué tan bien
estoy o qué tan mal me siento, y entonces está otra vez el placer o el castigo, la frustración o la gratificación, cómo todo esto está vinculado también con un aspecto social, relacional, porque no comemos solo en soledad. Sí, a la cotidianidad. Por a todo. supuesto. Oigan, Algo que me gratifica o me frustra tiene que ver con mi entorno. Claro, y también se me pasó, esta es una llamada importante pregunta porque hablaban de la infancia. Liliana nos dice, mi hija de 6 años cada vez come menos cosas. Su dieta es muy limitada y por más que trato que pruebe más cosas, no lo hace y hasta vomita. Pero eso se fue dando con el tiempo, pues de pequeña comía muy bien y variado. Tomando en cuenta que tiene 6 años, ¿qué le podemos decir? Hay como cosas que merece la pena, insisto, regresar a lo que serían como las vías naturales. Una de las cosas que es muy importante es poder hacer un menú en familia. Esto que decías, esto de que cada quien tenga su chef, bueno, pues es un poco complicado. Y imposible, ¿no? Sí. Habría que tener, aunque tuvieras los medios económicos, sería de todos modos muy complicado. Mejor come todos los días en un restaurante, ¿no? Que por cierto, recientemente estaba yo viendo un estudio de la universidad, me parece que era de Stanford, donde resulta que cada vez se consume más comida rápida porque los jóvenes no saben preparar nada. Y entonces habría que regresar, ¿sí? Habría que regresar a poder hacer justamente de la comida una fuente de vida. Y esta fuente de vida y una forma de relacionarse donde todo el mundo tiene voz y voto y donde vamos sí orientando de alguna forma el poder consumir alimentos que no son tan conocidos. A mí me parece una delicia hacer una visita a los mercados con los niños. También nosotros empezarnos a regocijar con el tema de cómo vamos a cocinar, cómo podemos involucrar a todo el mundo en el momento de preparar la comida o al menos de preparar el menú. Oye, porque también eso era lindo antes. Yo lo recuerdo como parte de lo que vivías con los abuelos, con tu mamá, entrar a la cocina, entre todos hacer la comida, era como todo un festejo y después juntos disfrutar de eso. Y ahora eso se ha perdido, María. Se ha perdido mucho. Y fíjate que tengo la fortuna de tener 2 nietos que no viven en el país, desgraciadamente, un chiquito de 5 y uno de 2. Y una de las cosas que más disfrutan cuando están en México y acaban de estar ahora para las fiestas de fin de año es bajar a preparar el desayuno. Y me dicen Ava, y les encanta bajar con Ava a preparar el desayuno. Pero ellos son capaces, a pesar, el de 2 años es capaz de poder vaciar el hot cake y voltearlo. A veces no les damos esta oportunidad de que participen. Para ellos poner la mesa y que bajen sus papás a desayunar y que hayamos preparado el desayuno entre todos es algo que les da, por un lado, autoestima, por otro lado, tienen como algo que pueden devolver de lo mucho que reciben, pero además tienen como todo el conocimiento del proceso, de lo que implica preparar el alimento y poder además hacer una común unión. Oye, María, pero hablando justamente de eso, y bueno, se los pregunto a las 4, es en ese momento en el que estás ahí, tú estás diciendo, por ejemplo, él es capaz de voltear el hot cake, ¿no? Que me parece padrísimo, la escena que estás describiendo y todo, pero lo primero que piensas es, hot cake. No, ¿cómo les vamos a dar de desayunar hot cake? No, porque el azúcar, no, porque engorda, no, porque ahora con mantequilla, no, porque la dieta, no. O sea, es lo primero que empiezas a pensar por todo lo que nos han bombardeado. Claro, pero ahí los padres juegan un papel muy importante, ¿no? Porque hace un rato comentaban de una comida, usan mucho ahora, comer sano. O sea, ¿qué significa? Comer sano, cuando uno les pregunta comer sano es como parece que quitar grasas, quitar azúcar, quitar... Todo lo divertido o lo que tú dijiste que sabe rico. Pero no, o sea, comer sano es comer de todo, de manera variada y moderada. Y disfrutarlo, ¿no? Claro, entonces, es decir, ¿me puedo comer una rebanada de pastel? Claro que me puedo comer una rebanada de pastel, o sea, no el pastel completo, pero me puedo comer un hot cake, me puedo comer unas galletas, claro que también puedo comer papitas, palomitas, pero no voy a comer la cubeta, ¿no? Sino a lo mejor la bolsita pequeña, ¿no? Es decir, que hay que comer de todo moderado y variado, ¿no? Entonces, no hay que quitar nada de la dieta diaria, entendiendo como dieta qué es lo que comemos a lo largo del día, no quitar comida, porque Oigan, ahora pero sí se dan cuenta comida. Que ustedes hoy están diciéndonos a nosotros y al público que nos está viendo algo completamente diferente a lo que escuchamos todo el tiempo. Porque lo que estamos escuchando es justamente lo contrario. Quítales el azúcar, quítale los huevos, quítales no sé qué, tienes que darle, ¿no? O sea, y la verdad es que de repente las mamás nos sentimos maniatadas porque llegas al refrigerador y dices, ya no puedo cocinar nada. Pero otra vez... ya no sé qué cocinar, yo ya mejor... Es que otra vez, ¿quién lo dice?
pues todo el ¿Quién mundo. lo dice? La revista, ¿no? El anuncio, pero Los en medios la de propia comunicación. familia. Exacto. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. ¿Cómo estoy? Así es, para mí. Ni muy flaca ni muy llenita. Pues ni delgado ni llenito, tener un peso estable. Estoy bien con mi cuerpo. Pues no sé, 90, 60, 90. Pues no estar ni tan delgada ni tan gordita. Pues no hay una figura ideal porque todos los estándares son diferentes. Pues ninguna, cada uno somos diferentes. Me encantan las respuestas. Sí, ¿no? sí. Partiendo de una aceptación más que de un ideal. Sí, eso Me yo creo parece que muy bien. es un principio. Claro, es un Sí. principio importantísimo. Oigan, tenemos algunos testimonios que quiero que escuchemos y bueno, por supuesto, ustedes les darán respuesta y para ir ampliando el tema. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, yo soy Rogelio de Comedores Compulsivos Anónimos y a los 10 años era una talla 36 y en el seno paterno era costumbre vomitar. ¿Era costumbre en tu casa vomitar? Sí, de 11 hermanos, 3 nos hicimos afines. Nunca bajé de peso. Bajé de peso ya con la ayuda de las anfetaminas a los 16 años. ¿De qué manera tú te diste cuenta que era algo familiar? O sea, dices, ¿escuchabas que quién lo hacía o cómo se manejaba en tu casa que de repente, pues dices, era normal vomitar? Porque estando en la convivencia y en el gran atracón, alguien sugería que fuera al baño a vomitar para descansar el estómago. En ese momento yo nunca llevé la sugerencia, pero más adelante llevé esa práctica. Perdón, pero qué interesante cómo se maneja el vómito como descanso del estómago, ¿no? Sí. Y no el desechar lo que ha ingerido, ¿no? Ponerlo fuera para regular el peso. Tengo una duda ahí, ¿era un adulto el que lo decía o era entre ustedes los adolescentes? Era el padre. El padre. Un adulto. Después de darse un gran atracón, les decía, vayan a descansar el estómago. Sí. Claro. Híjole, qué poderoso mensaje, ¿no? Sí, pero además es una práctica antiquísima, o sea, en los bacanales y en los atracones que se daban en la antigüedad, pues era una práctica común. El motivo y el sentido era distinto. Exacto. ¿Cuál era el motivo antes, María? Descansar el estómago para poder seguir disfrutando de todos los bienes que había en aquellas grandes fiestas, ¿no? Pero ahora el sentido es, puedo disfrutarlo y no me va a causar estragos si lo pongo fuera. Ahora, este es un elemento también de lo más importante, porque cuando nosotros no tenemos nutrientes disponibles en el cuerpo va a tender a crear reservas. Y este es un mensaje bien importante para todos los que nos escuchan. Y si hay jóvenes escuchándonos en la televisión, vomitar no te va a hacer adelgazar. No. De hecho, te va a hacer engordar. Dejar de comer te va a hacer engordar, porque el cuerpo entra en un estado de emergencia. Y este es un programa biológicamente constituido, es genético, no es vía la voluntad. Si hay escasez, hay obesidad. ¿Sí? Y entonces, toda esta práctica para descansar el estómago que solía decir su papá, que es una práctica pues muy antigua, hoy tiene el motivo no de descansar el estómago, sino a lo mejor de descansar el adiposito, diría yo. No quiero ponerme gordita y entonces disfruto de lo que estoy comiendo, lo pongo afuera, no fue absorbido. Claro. A ver, a mí me gustaría saber en qué momento ustedes dan ese brinco, porque bueno, si a ti tu papá te decía es solo para descansar el estómago, ¿cuándo tú lo conviertes en esto de para bajar de peso? Sí, nunca bajé de peso. No, pero la idea... No encontraba ninguna satisfacción, de hecho era una borrachera seca lo que me ocasionaba a esa edad, unos sentimientos de culpa y no seguía comiendo, sino dejaba de comer, no sé, 2 días para que se me fuera esa culpa. Empecé a bajar de peso ya con la ayuda de las anfetaminas a partir de los 16 años.
pero recuerdo que a los 16 años dejé esa práctica de vomitar. ¿Y en qué momento te das cuenta que ya tienes un problema de la alimentación y acudes a esta institución? Sí, llego a Comedores Compulsivos Anónimos no para bajar de peso, sino por esos delirios de persecución que ya tenía, miedo a la oscuridad, ese pensamiento de quererme suicidar. Yo no me... Llegué con 94 kilos, pero queriéndome morir. Ok, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por venir y platicárnoslos. Y bueno, él nos dice que cambia, ¿no? De repente la idea que tiene y es cuando ya acude. Eso, esto de repente me siento en una soledad, en un estado vacío, oscuro. Bueno, es que en los trastornos de la alimentación puede haber episodios depresivos o trastornos depresivos que pueden acompañar al trastorno de la alimentación, es decir, puede ser una sensación de fracaso crónica, ¿no? Tal vez depositada en no poder controlar lo que comen, no poder perder el peso como desean, aunque de fondo puede haber otras cosas, tal vez no manejar el que no se pueden relacionar con otras personas, o sea que de fondo no hay más cosas y no solo el trastorno de la alimentación, ¿no? Pero ya cuando el trastorno es más crónico, se pueden ir agregando otras cosas como depresión u otros problemas de ansiedad, incluso ideación suicida o consumo de algunas sustancias como alcohol, marihuana, cocaína. Es decir, que estos trastornos pueden cursar con otras cosas y no únicamente el problema de alimentación. Claro. Y bueno, también algo que creo que es fundamental poner también sobre la mesa es que se revuelve también con lo del deporte, ¿no? O sea, de repente estas personas que dejan de comer o comen en exceso y aparte también hacen como muchísimo deporte creyendo que todo esto junto les va a ayudar. Vamos a escuchar este testimonio anónimo y después nos comentas un poquito sobre Claro que esto. Adelante, por favor. Tengo 25 años y trabajo en producción de televisión. Hago comidas bien al día 3. Entre comidas todo el día estoy comiendo. O sea, no como mucho en una comida porque me lleno muy rápido, pero como todo el día. Todos mis amigos me dicen que soy un poco exagerado como en la parte de la comida y así, porque siempre les digo, ay, estoy súper gordo, no me cae la ropa. Entonces me dicen, no, estás bien, pero yo siento que no, que sí, como que a lo mejor no me siento tan a gusto. A lo mejor sé que no estoy gordo así de un grado de decir, estás excesivamente gordo, pero no me siento tan cómodo cuando me siento como que tengo panza. Cuando yo llego a tener un atracón de comida que me pasa, no sé, una vez al mes o algo así, yo lo que hago es provocarme el vómito, porque me siento muy mal, me siento como pesado y lleno, entonces se me hace lo más fácil. Y eso lo empecé a hacer cuando tenía como 13 años, 12, 13 años, porque yo jugaba americano, entonces para jugar americano me ponían un peso. Entonces yo estaba a dieta para poder dar el peso y todo eso, cuidarme mucho desde chiquito. Entonces cuando yo comía de más o comía lo que no estaba en mi dieta, se me hacía muy fácil. Yo decía, pues la única manera en la que no me haga mal la dieta era vomitarlo. Cuando era chico lo hacía a escondidas. O sea, mis papás una vez me cacharon vomitando y ahí sí fue cuando me llevaron al psicólogo y me llevaron como toda esa parte. Porque yo lo hacía a escondidas y ahí a esa edad sí lo hacía muy seguido. Entonces, bueno, tuve terapia y toda esa parte y volví a empezar a vomitar como a los 18 años. Igual así como, también muchas veces lo hacía cuando tomaba alcohol. Me sentía como un poco mal, borracho y vomitaba. Yo sé que no lo hace toda la gente y sé que no está bien, pero también creo que no está mal. O sea, no lo veo como algo muy malo porque lo he hecho durante 13 años en mi vida y no he visto que me haya pasado nada, ni siento que no pueda controlarlo. O sea, cuando yo quiero lo hago y cuando no, no. Muchas veces me siento más gordo de lo que estoy. O sea, me veo en el espejo y digo, no estoy tan gordo, pero hay veces que me siento más, o sea, por diferentes cuestiones, a veces me siento pesado, entonces por eso voy al gimnasio. Ahorita estoy yendo todos los días y estoy como intentando cambiar este hábito de comida y de deporte. Fíjate, Margarita, ¿no? Sí, es otra vez meternos al tema de cómo vamos absorbiendo la información y la acomodamos a estas urgencias, ¿no? Como si el deporte, y con el deporte,
pudieran encontrar este lado mágico para tener el cuerpazo, pero además para tener los satisfactores. No puedo comer mucho y entonces entreno como desesperado y seguro que voy a lograr esta meta. A ver, ¿qué nos dicen para complementar? Y además cuando ya no la meta es el estar saludable, sino ya verte bien y eso te pudiera llevar en un momento dado a la felicidad. Es la idea que muchas veces tienen. Gladys nos comparte aquí su testimonio en Facebook. Dice, tengo un hijo de 12 años, ya hace ejercicio en la caminadora, se mide en comer, pero come de todo poco. Me preocupa que esté pensando en cuidarse a los 12 años, porque yo a los 12 jugaba y no era prioridad este tema de la comida o de cuidarme en exceso. Yo no estaría como tan preocupada si un chico quiere verse bien, pero ojo, no es lo mismo tener 12 años y querer verse como un chico 25 con un cuerpo ya completamente desarrollado, que cuando tienes 12 y tienes una estructura de un niño de 12, de un jovencito de 12, ¿no? En donde falta mucho tiempo para que las estructuras musculares, para que los huesos terminen de crecer, para que todo tu cuerpo termine de crecer, y no vas a tener ese cuerpo, pero los chicos lo están planeando ya. Sí, lo están viendo. Tengo muchas experiencias de jóvenes, de jovencitos de 12, 13, 14 años que hacen mucho deporte y que lo primero que me dicen es, todavía no se me marcan los cuadritos. Yo, a ver, espérame tantito, pero para empezar esos genéticos se te van a marcar porque los tienes ahí, porque ahí están los músculos. El punto es que tú quieres te quieres parecer a Michael Phelps cuando tienes 12 años y esto no va a suceder, pero entran en una necesidad como si teniendo ese cuerpo, y no solamente los jovencitos, competidores olímpicos para Río, esta necesidad de ver el cuerpo del otro e imaginarse que con el cuerpo del otro van a tener mejor potencia y mejor capacidad para competir, ¿no? Hace que entren en unas dificultades terribles de alimentación. Oye, yo voy a cuestionar lo del niño de los 12 años. O sea, yo estoy de acuerdo que siempre quieras estar sano, pero como lo planteaba María, ¿no? Un poco como la idea de, pues es que este es mi cuerpo con el que me muevo y tengo que alimentarlo, darle gasolina, ¿no? O alimento, comida, etcétera. Pero a los 12 años pedir cuadritos, sí me parece que hay que alarmarse, ¿no? Y también o sea, porque como decía Sandy, a los 12 años estábamos jugando. Eso es lo que dice esta mamá. Dice, a mí me preocupa que esté pensando en cuidarse, ¿no? Como que en vez de estar jugando. Y que entre en angustia por subirse ciertos minutos a la caminadora y no por jugar con los vecinos. Pero es que la diferencia entre el autocuidado, un autocuidado sano, en la etapa de desarrollo en donde está, bueno, pues con buena información y con un soporte familiar que le dé realmente los datos y que le dé realmente como el cuidado para que sepa por dónde puede ir, está bien. Pero de ahí a que tenga esas fantasías de perfección y además esas restricciones tan bárbaras que se dan, que son unas restricciones terribles, con tal de cumplir con estas fantasías, esto sí es terrible. Claro, Rosalia, ¿qué es que lo que yo quisiera agregar es que nuestro cuerpo se expresa. Nuestra identidad corporal y más en esa etapa del desarrollo, el cuerpo es la estética, el cuerpo es la identidad, el cuerpo es la vía de comunicación. Entonces, toda la energía va a estar puesta en tener un cuerpo estético, pero no nada más para la persona, para los demás. Porque estamos rodeados de un entorno que te aprueba o te desaprueba de acuerdo al cuerpo. Entonces eso es súper importante también. ¿Y súper peligroso? También porque el cuerpo se expresa dependiendo del entorno donde se relaciona el chico, el adolescente o la niña. A mí me gustaría añadir, en todo esto da la impresión de que es la mamá la que interpreta que el niño se quiere cuidar. O sea, no sé si efectivamente el niño le haya llegado a decir a su mamá, yo como de todo y como poquito de todo y hago ejercicio porque quiero mantenerme delgado o quiero hacer cuadritos. O sea, ella interpreta que tal vez él se quiere estar cuidando. ¿Y por qué para mí suena esto tan importante? Porque también depende de lo que nosotros les estamos reflejando a los jóvenes. O sea, de alguna manera, en lo que es la cosmovisión familiar, también va a incidir. Más allá de que en la televisión podamos ver un montón de máquinas que dicen que te van a quemar calorías y te las van a contar. Sí. Y que haya toda esta publicidad. Si el chavo tiene un criterio que le permita evaluar lo que está viendo, la cosa será distinta. Pero, insisto, somos una generación de papás que nos costó mucho trabajo construir nuestra parentalidad por los referentes que tenemos, porque nosotros ya vivimos con esta pesadilla del tema
de la caloría, la dieta, el cómo lucimos y que queremos allanarles el camino a los chicos, pero por otro lado tampoco tenemos información que sea del todo una fuente sustentada y confiable y muchas veces hacemos interpretaciones a partir de no mirar a nuestros hijos. A mí me encanta que estos programas de diálogos, yo los veía desde hace muchos años, me parece que nos forman y nos informan mucho a los padres, pero también por otro lado nos hacen dudar de nuestra capacidad y de ver las cosas que naturalmente son. Entonces, por definición, alguien que está en un proceso de desarrollo, lo mismo me da si tiene 1 año o 2, si tiene 18, si tiene 11. Cuando tú estás teniendo un crecimiento rápido, necesitas reentrenarte en la vida, en tu cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Como el cuerpo cambia de dimensiones, necesitas volver a redimensionarlo. Y eso solamente sucede si lo ejercitas. Es más, cuando hemos estado embarazadas también nos ha pasado eso, porque la panza hace que tengas que redimensionar los espacios en los que vas. Entonces es muy natural que los chicos, también durante la adolescencia, y también esto es un referente para los jóvenes que nos estén viendo, tengan ganas de hacer ejercicio. Y entonces, pero se supone que el ejercicio solamente se puede hacer para hacer cuadritos o bajar de peso. Pero ¿qué tal si alguien te dice, o para ganar una medalla olímpica, el ejercicio lo vas a hacer para poder vivir en tu cuerpo? Oye, qué divertido. Ir como un poco, quizá hoy la tendencia de lo que quiero dejar propuesto es que volvamos a confiar en los procesos naturales que todos tenemos, dejar de verle moros con trachetes a las cosas. Y cuando nosotros damos un referente donde podamos volver a la naturalidad, automáticamente el estereotipo se cae. Porque entiendo, claro, o sea, la comida es para formar músculo. Ya entendí. Quiero hacer ejercicio y parezco Pepita en comal, ¿no? Ahí saltando. Porque necesito recuperar mis dimensiones. O pensar, me da energía el hacer ejercicio, me hace sentir bien. Oigan, aquí nos dice Jorge Marcos en Facebook Live, nos escribe, adviertan a los jóvenes de los personajes de YouTube que promueven en sus seguidores desórdenes de la alimentación. Mi hermana es seguidora de algunos de ellos. Me parece peligroso que difundan esta información entre el público joven, que es vulnerable, y bueno, pues a estar alertas de lo que ven nuestros hijos, es lo que ella nos dice. Por supuesto, a mí me parece que es fundamental. Y bueno, hablaremos de ellos en un momentito, que tienen nombres hasta muy particulares, para que los papás y las mamás estén atentas. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente en vivo hablando el día de hoy de los trastornos de la alimentación en jóvenes, en la familia. Si ustedes lo han vivido, si tienen alguna pregunta, comuníquense. Y lo invito a que mañana miércoles no se pierda el programa. El tema es ¿qué nos avergüenza? La vergüenza es un sentimiento perturbador que nos impide muchas veces expresarnos libremente, sentirnos confiados, sentirnos libres y espontáneos de lo que somos. Precisamente pues tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando el día de hoy, y la consecuencia más dolorosa de avergonzarnos es la falta de autoestima. Todo esto se va a hablar el día de mañana. Ustedes ayúdenos con su testimonio. A ti que nos ves, ¿qué te avergüenza? ¿Qué te ha hecho sentir así? Y pues no se pierda el programa del día de mañana. Vamos a continuar nosotros hablando de trastornos de alimentación a través de este sondeo en donde salimos a preguntarle a la gente si consumen algún tipo de suplemento para cuidar su figura. Y primero, antes de ver este sondeo, vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho, y muy importante la pregunta que salimos a hacerle al público, porque también en redes sociales nos están preguntando mucho acerca de los suplementos, y lo retomamos. Hemos perdido como la brújula de qué es lo sano y qué es lo obsesivo por mantener esta salud. Una conducta de riesgo sería a lo mejor saltarse el desayuno o saltarse la cena por temor a engordar tal vez, o a veces hacer dietas, ¿no? Dietas muy estrictas, muy restrictivas. Esas podrían ser conductas de riesgo, pero ya las purgas, como son uso de laxantes, uso de diuréticos, el vómito, ya es síntoma de un trastorno. Cuando no encuentra el adolescente su lugar en el mundo, que empieza en el entorno familiar, pues lo más seguro es que va a querer controlar su propia alimentación, y ahí es donde se puede generar un trastorno. Estamos tan enmarañados en los pensamientos, tan enmarañados en las sensaciones que nos está produciendo,
que quizás ni siquiera nos damos cuenta de lo que comemos, por un lado, y por otro lado estamos bombardeados de información en los medios de comunicación. Como si ser delgado, o sea, extremadamente delgado, como lo podemos ver en la televisión, significara ser exitoso, pulcro, popular, inteligente, o sea, darle atribuciones a la delgadez que no tiene. La parte psicológica, los trastornos de la alimentación pueden ser como la forma para lidiar con esas emociones que nos resultan difíciles. La pertenencia tiene que ver con la identificación. Si yo me puedo ver como mis amigos, como mi grupo más cercano, donde yo voy a ser aceptada, pues entonces me visto como adopto las actitudes y los valores que no necesariamente son propios, pero los vivo como propios con tal de pertenecer. Hemos distorsionado, hemos pervertido un poco el concepto de para qué comemos. Si regresamos a los básicos de que para qué es la comida y que esto pueda ser lo que rige un poco el pensamiento al interior de la familia, las cosas podrían cambiar mucho. Hay que comer de todo, moderado y variado. No. Sí. Sí, proteína en polvo. Para mantenerme más que nada sano, ¿no? Para tener proteína y todo eso. Fíjense que esta pregunta pues es interesante también responderla, lo de los suplementos, porque Sandy, dices que tienes muchas preguntas. Sí, aquí, léete algunas, ¿no? mira, por ejemplo, aquí nos dice una que sí es correcto darle suplementos a un niño de 12 años, dice, o quitarle alimentos que tienen azúcar y sal. Él nunca ha sufrido de sobrepeso y pregunta qué repercusiones puede tener. No, los suplementos no tienen que utilizarse si uno se nutre bien. Si tú nutres bien a las personas y entiendes cómo los alimentos van a provocar el mejor desarrollo en tus hijos, que los van a nutrir, que van a alimentar sus músculos, que van a permitir que todos los procesos fisiológicos sean naturales, no necesitas nada. Es que aparte llama muchísimo la atención que justo cuando se supone que están todo en el mercado, todas estas ideas milagro, es cuando más problemas tenemos de desnutrición y de obesidad. Entonces, a ver, estábamos comentando el azúcar, ¿no? Que yo les decía que a mí me da risa, porque primero todos, cuando éramos niños, en México, para los que nos están viendo en otro país, en México todos cenábamos pan dulce con nuestro vaso de leche o vaso de chocolate o el café con leche con mucho azúcar. Y aparte el pan dulce, y generaciones vivieron así y no pasó nada. Y de repente, prohibido, ¿no? Entonces el azúcar es el peor veneno y nos sacan una marca nueva para empezar a sustituir el azúcar, y cuando sale la otra nueva, ya la anterior era veneno. Y ahora ya tenemos que hay dos que están peleándose. ¿Cuál de las dos es veneno? ¿Cuál es verdad? No, pues azúcar la necesitamos, o sea, la necesita el cuerpo, es energía, o sea, hay que verlo como energía que necesita el cuerpo. Como alimentar nuestro cuerpo. Y hablando de lo moderado, ¿no? Necesitamos determinada cantidad de azúcar al día para que nuestro organismo funcione. Igual sal también, o sea, necesitamos una cantidad de sodio para que también nuestro organismo funcione. Ahora, piensan que al utilizar estos suplementos van a perder peso, y era lo que hablamos. No, al final, cuando se detecta el sabor dulce, se activa todo el metabolismo que tiene que ver con insulina y la glucosa. Entonces, se deposita al final, al activarse estos sistemas y no entrar la cantidad de azúcar, todo lo demás se sigue depositando de la misma forma, y lo que favorece al final es sobrepeso u obesidad de la misma forma que restringir, ¿no? Que como comentaba, que hacer dietas, piensan que van a bajar de peso, pero muchas veces cuando llegan a la consulta dicen, es que he estado en muchísimas dietas y siempre termino pesando lo mismo o más. ¿Por qué? Porque son dietas que quitan azúcar, que quitan tortilla o todos los cereales, arroz, pastas, y al final, cuando termina la dieta, viene una sobreingesta de todos estos grupos de alimentos que quitaron. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que dirige lo que necesitamos comer, y al final el cerebro lo pide, y lo pide con desesperación, es decir, que se pierde el equilibrio
que el cerebro tiene sobre el organismo de lo que se gasta y de lo que se necesita. Tenemos que volver a confiar en nuestro cuerpo. Por supuesto. María, tú decías que esta investigación se hizo aquí en México, la investigación sobre el azúcar. La investigación en el Instituto Mexicano de Psiquiatría lo hizo el postdoctor Benito Palma. Estuvieron trabajando con edulcorantes artificiales y roedores, pequeños roedores, y lo que fueron descubriendo, y esta es una exportación de México hacia el mundo, que además poco se le hace como publicidad. Lo que pudieron detectar es que no solamente causaba obesidad, sino que dañaba a tal grado el páncreas que podía llegar a causar diabetes el consumo de estas cosas. De los sustitutos. De los sustitutos. Yo quisiera abundar en algo muy importante. Normalmente pensamos que los azúcares son algo que nos daña y hemos olvidado que el 80% del azúcar, azúcares entre pastas, cereales, azúcar blanca que no tiene nada de malo, mieles y demás, hotcakes. El 80% del azúcar que consumimos no es para ser quemada por los músculos y tampoco se usa como combustible para construir el cuerpo o para que funcione. El 80% es consumido por cerebro y por hígado. Y que la sal, que también hay que tener como mucho cuidado con esto de la restricción de la sal, su base es el sodio. Y hay una cosa que se llama transportación activa, que es la forma como las neuronas se comunican entre ellas o también las células van abriendo canales a través de los cuales se nutren o eliminan desechos. Para poder lograr esta transportación activa se necesita cambios iónicos y para eso se requiere sodio. En particular, el sodio se utiliza a nivel neurológico. Entonces, cuando nosotros estamos reduciendo azúcar y estamos reduciendo sal, las dos cosas, sin que sea esto por receta de un médico, porque tendemos a hacer lo que leímos en la revista o lo que nos dijo la comadre. Cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos provocando es una menor capacidad para pensar, para aprender y para concentrarse. Hay un estudio en Noruega donde la sustitución del desayuno por un desayuno de cereal, y los desayunos ahora que decías, antes en México generaciones enteras desayunábamos huevitos con frijolitos, con tortillita, el pan dulce, el jugo y el café con leche o la leche con chocolate. Sí, cierto. Encontraron que hay todo un grupo de niños que están empezando a tener muchos problemas de aprendizaje en el colegio, justamente porque no están teniendo suficientes aminoácidos durante el desayuno, ni el azúcar adecuada que permita la utilización del aminoácido hacia la formación de neurotransmisores y de estructuras cerebrales. Entonces, por piedad, el que volvamos a lo natural, a observarnos, a observar a nuestros hijos, a escuchar a nuestro cuerpo, es lo mejor que podemos hacer por ellos. Regresarlos a esta confianza en sí mismos y en todos los procesos. Porque estar haciendo artificialmente todo lo demás, a lo único que nos ha llevado es a tener cada vez más trastornos escolares, cada vez más problemas del peso, y no solamente estoy hablando de trastornos de alimentación, sino trastornos de peso, trastornos metabólicos. Nunca antes en la historia habíamos tenido estas dimensiones de estadísticas de estos pesos con síndrome metabólico. Entonces, volvamos a la lógica y volvamos a lo natural. Y cuando digo a lo natural, y nada más rápido con esto acabo, por favor, tampoco estas dietas. Alguien me preguntó en una entrevista de radio que qué opinaba yo de la dieta del hombre primitivo, de la paleodieta. Y le decía que ¿cuál es esa, María? ¿Cuál es? Es comer todo crudo. Ah, pues ¿no? es lo que decía yo de una que escribió crudo y vegano también. Sí. Y entonces me dice, ¿qué opinas? Es buenísima, ¿no? Porque nunca les dio cáncer. Le digo, no, porque se morían a los 22 años. Claro. Sí, o sea, ¿quieres vivir 22 años? Por eso no les daba cáncer. No le dio tiempo. ¿No? Oigan, aquí de una señora de 80 años, la mandamos a saludar, Graciela Pantoja, dice, yo tengo 80 años y por haber llevado una vida de orden en la comida, a esta edad puedo comer de todo moderadamente y lo que ella recomienda es no esperarse a tener hambre para comer. Lo que nos recomiendan siempre los especialistas, las colaciones y comer poquito cada 3 horas. Hacerle caso a tu cuerpo, ¿no? Oigan, tenemos otro testimonio que quiero que escuchemos. Adelante, por favor. Buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días. Mi nombre es Cristina y soy de Comedores Compulsivos Anónimos. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues en mi caso personal es el atracón. ¿Sí?
Y esto yo lo aprendí también desde el seno familiar con mi papá. Ajá. Sí, porque mi papá, bueno, yo soy la mayor de 8 hermanos y entonces mi papá era así, coman mucho hijos porque es fuente de energía para que estén fuertes, para que estén fuertes. Entonces, pues yo por ser la mayor, por imitación, pues empecé a comer igual que mi papá siendo una niña. Y así fue mi transcurrir hasta que perdí, la cuestión de comer a mis horas y me la pasaba comiendo todo el día. Entonces, hasta ¿A qué edad fue que te diste cuenta que comer de esa manera te estaba haciendo daño? Pues desde jovencita, pero como que me hizo crisis a mí después de mi segundo embarazo, cuando tuve a mi niña, ¿no? Ahorita lo que hablaban de los embarazos. Entonces yo me justificaba porque estaba embarazada y tenía que comer mucho también por 2, ¿no? Claro. Entonces ya después, pues ya perdí totalmente el peso, la idea de que tenía que comer nada más a ciertos horarios, y desde que amanecía hasta que en la noche todo el día comía. Ahora, ¿hace cuánto que entraste a esta clínica de comedores Bueno, yo estoy en compulsivos? la agrupación hace como 12 años, y bueno, pues a mí se me hace saber en la agrupación que también el síntoma nada más es la comida, porque yo como también por mis emociones, ¿sí? O sea, la raíz son mis emociones. Y ahorita que yo oía, bueno, pues yo como por todo, porque estoy feliz, porque estoy enojada, porque tengo problemas, o sea, yo como por todo. Claro, porque aparte, ¿sabes? Es algo que es muy común por lo pronto aquí en México, que celebramos comiendo. Claro, sí. Entonces, hay algo que celebrar, veámonos para comer. Hay algo que llorar, veámonos para comer, ¿no? Sí, o sea, es así como es. todas las razones son la reunión. Nadie te dice, oye, veámonos en una librería, porque estamos felices. ¿No? O para beber también. O para beber también, por supuesto. Y parece que el vínculo que tú tenías con tu papá era relacionarse y comunicarse a través de la comida. Exactamente. Eso era lo que los unía. Sí, por supuesto, porque eran momentos de felicidad el hecho de juntarnos los hermanos con mi papá y ver la mesa llena de comida. Sí, claro. Esa era felicidad. Y era abundancia. Por supuesto, Y aparte también muchas veces nos dan el amor a través de la comida, ¿no? Así es. Pero ¿cómo? ¿No quieres más? Pero otro poquito más, te lo hice con todo mi amor. Sí. Y si tú no comes un poquito más, parece que no estás recibiendo el amor, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias por estar a aquí. ustedes. En esta parte, sí, yo Sí, por quisiera favor, comentar denos algo en otra cuanto al trastorno por atracón, que es un fenómeno muy interesante y diferente en cuanto a anorexia y a bulimia. Su neurobiología es distinta. ¿De qué manera? Está muy involucrado el sistema de recompensas, como habíamos hablado hace un rato, y todo lo que tiene relación con el control de impulsos. Es decir, el atracón es una gran cantidad de comida en poco tiempo, menos de 2 horas, y con la sensación de que no se pueden detener. Han perdido el control, ya no tienen hambre y no pueden parar. Eso de estar picando tal vez todo el día, o a lo mejor 2 hamburguesas o 3, o sea, es de verdad una gran cantidad de comida en menos de 2 horas y con pérdida de control. Debe de tener esas características para hacer un atracón. Y sí está relacionado el sistema de recompensas y todo lo que tiene que ver con control de impulsos. Tiene, claro, como todos los demás, otros factores como lo familiar, lo emocional, lo psicológico, incluso lo genético. Puede ser que su papá también tuviera un trastorno por atracón, puede ser. Pero en cuanto al trastorno por atracón, el tratamiento farmacológico es muy importante porque les va muy bien y va en esta parte de la neurobiología, de frenar, de controlar los impulsos, claro, con el apoyo psicológico para el manejo de las emociones, con el apoyo nutricional, tal vez hasta apoyo familiar, porque es multifactorial como los otros trastornos, pero en el trastorno por atracón, esta parte neurobiológica tan fuerte, con manejo farmacológico, les va muy bien, frena claro, bastante. Importantísimo saber, y obviamente también con terapia, ¿no? Juntos. Claro, sí, psicoterapia. Y bueno, hace mucho daño al cuerpo, supongo, porque de repente comerse 3 hamburguesas en menos de 2 horas, ¿debe de inclusive doler el estómago o no? Sí, quedan con una insatisfacción física por la gran cantidad de alimento, con la comida tal vez hasta, la sensación hasta el cuello de muy llenos, culpa, vergüenza,
un gran malestar emocional, a veces incluso hasta pueden esconder la comida porque la familia está encima criticando, pero va más allá de ellos, o sea, está esta pérdida de control, ¿no? Y la familia tal vez esperaría que se controlaran por sí solos, pero no, o sea, va más allá de ellos. Y muchos lo hacen a escondidas, ¿no? Sí, pueden esconder, atesoran, se llama atesorar la comida, pueden esconderla en el buró, debajo de la cama, porque da vergüenza comer enfrente de los demás. Qué importante. A mí me gustaría comentar algo, y esto es otra vez para ser practicado en casa desde que los niños están chiquitos. María, para que no te deje a la mitad, mejor nos vamos a un corte y regresando te retomo, ¿sí? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Gracias porque continúa usted con nosotros y por su atención. Y le pido especialmente en este momento que preste más atención porque vamos a mostrarle imágenes de personas que han desaparecido. Sus familiares están buscándolos y probablemente con su ayuda, con un mensaje importante que usted pueda dar, puedan reunirse nuevamente con ellos. Vamos a ver la primera fotografía, que es la de Iván Vázquez Gómez, quien se extravió en calle Cádiz, manzana 28, lote 36, en la colonia Bosques de Ibiza, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Iván Vázquez Gómez está desaparecido desde el 2 de enero de este año 2017. La siguiente fotografía es la de Carlos Subieta Jurado, quien se perdió en la colonia Valle de los Reyes, municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Él se extravió desde el 21 de diciembre del 2016. Le repito su nombre, es el señor Carlos Subieta Jurado. La tercera fotografía es la de Severiano Guerra Herrera, quien se extravió en San Francisco de Guzmán, en el municipio de Iztlahuaca, desde el 14 de abril del año pasado, el año 2016. Y le repito su nombre, Severiano Guerra Herrera. Por último, esta última fotografía, preste usted atención, es Josefina Avellaneda Díaz, quien se perdió en calle Aldama, colonia Jardines de San Lorenzo, en la delegación Iztapalapa, el 25 de octubre de 2016. Es Josefina Avellaneda Díaz. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que se pueda comunicar a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy con el siguiente testimonio. Yo tengo 29 años, tengo 3 hijas, mi esposo y yo. Cuando empecé a entrar a la edad adolescente, yo era muy gordita, entonces la familia te hace comentarios muy fuertes de, aunque sea de cariño, de ay mi gordita, ay mi no sé qué, y así. Y en la escuela pues igual te señalan. Entonces empecé como que a hacer dietas, según yo, ¿no? Se me fue pasando un poquito la mano y dejé de comer. Había veces que solamente comía una manzana en semanas. Y para que no se me bajara el azúcar, empecé como que a tomarme mis mañas. Comía gomitas, comía dulces chiquitos que me mantuvieran la presión estable, pero que no, yo sentía que no me engordaban. Entonces empecé a hacerle más daño a mi cuerpo cada día sin darme cuenta. Las consecuencias que me trajeron fue una hospitalización de urgencia por una convulsión. Llevaba una anemia muy fuerte, pero yo tenía más de mes y medio sin comer. A raíz de la hospitalización estuve en tratamiento, tanto psicológico como médico. Mi cuerpo estaba muy deteriorado, inclusive perdí piezas dentales, porque además de la anorexia, después cuando estuve en hospitalización, se agravó el problema. Fuera de que se solucionara, se agravó porque en mi casa me obligaban a comer. No comía por gusto, sino por regaños. Entonces me comía todo lo del plato y lo vomitaba. Después empecé a usar laxantes, empeoró. Ahora el miedo que tengo es que mi hija, la mayor, más que nada, porque es igual de gordita, empiece a tener conductas de este tipo, porque además es muy ansiosa. Entonces come por ansiedad y luego se arrepiente, como que le da remordimiento. El día de hoy me siento bien conmigo misma porque gracias a Dios tengo
6 años que no tengo esta conducta, gracias al apoyo, tengo que decirlo, de mi esposo, porque él fue el que me ayudó a superar este problema. Híjole, ¿qué tal? Sí. Se escucha, ¿no? Impresionante. Pero que tiene otra vez que ver con todos estos elementos donde no tenemos como con qué dar cuenta de las cosas. Y otra vez, como para la cuestión familiar, ¿qué podemos hacer con esto de comer, no comer? Una de las cosas es que no tenemos claro el registro de la saciedad. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿para ti qué es saciedad? La gente dice, tener el estómago lleno de comida. Saciedad no es eso. Saciedad es que haya cesado la necesidad de algo. Es muy fácil saber cuándo tenemos saciedad, cuándo tenemos sed. Si tienes sed, puedes tomar bebidas refrescantes y sigues teniendo sed. Se te quita la sed cuando bebes agua en la cantidad suficiente para que se hidrate tu cuerpo. Enseñarle eso a los niños. ¿Qué cosa es la saciedad? En cosas tan sencillas como aquello que están comiendo, va a evitar que haya como esta conducta del atracón, porque es ir construyendo el elemento que me permite saber cuándo hay saciedad. Pero no solamente en temas de comida. Una de las cosas que también sucede es que no sé cuándo ya terminé o llegué a meta o me gratifiqué en algo que estoy explorando o aprendiendo o intentando descubrir o experimentar. De tal manera que cuando yo logro tener un elemento de saciedad, no tengo que recurrir a rellenarme porque ya sé hasta dónde llega. Esto lo podemos ir construyendo en nuestros hijos y en nosotros también. Y es muy importante, entró un comentario que me llamó la atención, donde decía que no tendríamos que seguir promoviendo cosas que en el pasado llevaron a tener descomposiciones como las que hoy vivimos. A ver, deja que lo lea, ¿no? Porque no lo has leído, creo. Sí, Candy. acá se los estaba comentando Es que en el Twitter. Lo leímos en el corte. Ajá, es que decía, no satanicen, Igor nos dice en el Twitter, no satanicen los buenos hábitos ni promuevan las formas tradicionales, lo pone entre comillas, si son nocivas para la salud, habla de diabetes, obesidad, hipertensión. ¿Por qué promover, por ejemplo, harinas blancas, azúcar y sal? Cuando, pues bueno, yo lo que entiendo es que es un equilibrio de lo que nos están hablando los especialistas. Sí. Y tener este equilibrio y también recordar que cuando vivíamos, y tú lo comentaste muy bien, Cris, cuando cenábamos el pancito dulce con chocolate y nos saciábamos, porque llegaba, o sea, nunca nos desbordábamos al comer. Comíamos en proporciones adecuadas. Sí, un pan y un vaso de leche y tantán. En aquella época no había los trastornos metabólicos que hay ahora. Entonces es regresar a lo natural, no a lo antiguo. Oye, y al ¿pero qué le equilibrio. podemos decir a esta persona que dice, por ejemplo, que es lo que oímos, María, todo el tiempo? O sea, el daño del azúcar blanca, el daño de los carbohidratos, el daño de las pastas. Eso es lo que él está diciendo. No nos pidan regresar a lo que nos hace daño. Eso es lo que estamos bombardeados, ¿eh? Sí, muy importante para todos. Hay que checar las fuentes. Hay que checar de dónde viene la información. No es, porque se repite como teléfono descompuesto algo que fue una feliz ocurrencia de alguien. Es muy importante siempre checar una fuente científica. En la página de Arqué nosotros procuramos estar siempre posteando cosas que tienen que ver con investigación científica avalada, que es una investigación real, no lo que a alguien se le ocurrió poner en el Facebook o de lo que hizo alguien un video, no, que son los papeles de investigación avalados por universidades, por doctores, científicos, Sí, por hay un fenómeno, y qué bueno que lo dices, porque se les ocurre mucho postear y subir y esta información en donde dice estudios científicos avalan, pero no hay ninguna referencia. Entonces no nos vayamos con la idea de esto. Es decir, solo porque la frase lo dice. Solo porque la frase lo dice. Claro. Los nutrientes son nutrientes, así son, y esos son a los que tenemos que recurrir. Y hoy, por ejemplo, y este lo tenemos en Facebook, se ha descubierto que cuando dejamos de consumir grasas de buena calidad, el cuerpo las hace, las teje, pero no son de tan buena calidad. Es como cuando tú usas la llanta de refacción chiquita del coche en lo que llegas a una vulcanizadora a arreglar tu llanta. ¿Qué ejemplos de alimentos tienen estas grasas saludables para...? Estas grasas saludables están en la mantequilla, aguacate,
almendras, aceites, en la carne. O sea, de pronto se satanizó la carne porque te iba a elevar los niveles de colesterol. Se ha encontrado que los niveles de colesterol se elevan cuando el cuerpo tiene la necesidad de fabricar colesterol de mala calidad. Cuando tú le estás dando, una telera nunca te va a salir igual en tu horno que en un horno industrial. ¿Sí? Voy a poner ese ejemplo. Entonces sí es como muy importante que comamos de todo y en equilibrio. Hace muchos años existe la pirámide nutricional, ¿se acuerdan? Viene atrás de todas las bolsas de pan de caja, donde dice cuánto hay que consumir de cada cosa. En realidad, con que comamos equilibrado de todo, nuestro cuerpo va a ir tomando los nutrientes que requiere para poder Es que eso también nos ha hecho mucho daño, María, porque de repente ponen, me refiero a daño, a confusión, a eso me refiero, ¿no? Nos ha confundido a los papás para saber qué poner en la mesa y qué nosotros consumir. Entonces, de repente está la pirámide, pero después estaba el plato y después había unas gráficas. Entonces tú de repente ya tienes 3 cosas y dices, a ver, pero es que aquí dicen que sí puedo comer azúcar, pero aquí dicen que no, pero aquí me dicen que sí puedo comer pastas, pero aquí dicen que están prohibidas, y aquí me dicen que mucha carne, pero aquí que la carne desaparezca del planeta. Entonces, ¿qué hago? Y además a esto súmale las modas, porque también los papás nos están preguntando, por ejemplo, Ana Rosa dice que su hija de 22 años se cambió a alimentación vegana y quiere saber si hay algún tipo de apoyo a dónde puede llevarla, para que no vaya a tener ningún problema físico. También hay muchas corrientes a las cuales la gente se decide acercar y que en un joven o en un niño, qué tan positivas o no pueden ser. ¿Puedo contestar eso? La gente se va a ese tipo de cosas porque tiene congruencia. O sea, ante esta confusión, de pronto alguien me dice, esta es la línea. Y entonces, cuando menos me siento a salvo. Otra vez, hay que volver a la fuente, ir viendo a ver qué cosa es. Y lo de los platos y las pirámides, digo algo que sea muy fácil para hacer en casa. Plato de colores, a mí me parece una maravilla, que es sencillísimo, que en un plato haya diferentes colores, porque vas a tener diferentes minerales y vitaminas que son catalizadores de todo el metabolismo. Tener siempre de todos los grupos básicos, que serían cereales, proteínas, frutas y verduras y grasas. O sea, y ahí está el plato con la pirámide nutricional. Y para los lonches de los niños, algo que aprendimos un grupo de mamás es que tuviera algo salado, algo dulce y algo fresco. Y ahí te vuelve a poner los colores y te vuelve a poner los diferentes nutrientes. Pero mucho de las tendencias es porque me dan línea. No solamente me van a dar identidad y muchas otras cosas, sino que cuando menos, estos van caminando derechito, no están dando bandazos, aunque eso vaya en mi contra. Perdón. A comentar algo. Bueno, como reforzando, o sea, se tiene que comer de todo, o sea, de todo lo que hay, pero es moderado. La clave es que sea moderado, pero incluirlo en nuestra dieta diaria, ¿no? En las 3 comidas principales que tenemos en el día: desayuno, comida y cena. Y yo quiero regresar a la parte de nuestro cerebro, que es lo que nos va dictando, y empezar a hacer más escucha de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en la mañana, ¿qué se nos antoja? Se nos antoja a lo mejor un huevito con tortilla, el vaso de leche o té con azúcar o el café con leche. Es decir, es lo que uno desea en las mañanas, ¿no? A media mañana, ¿qué se antoja? A lo mejor unas galletas o un café con galletas. Es decir, que sería la colación. Y a la hora de la comida, pues es nuevamente algo fuerte, que lleva proteína de origen animal, cereal, fruta, y un poco lo azúcar. que decía Sandy, a mí me hace mucho sentido. Yo digo que no hay que generalizar, pero a mí me hace mucho sentido, porque ella dice, en el invierno se me antojan unas cosas y en el verano otras. ¿No? Entonces tal vez en el verano, pues a la hora de la comida, algo más fresco, que no me dé calor, y en el invierno más sopita, calientita. También eso tu cuerpo te va diciendo, ¿no? Y es un poco regresando a lo que dice Mariana, ¿verdad? María, perdón. Es esta de ir registrando lo que dice nuestro cerebro, la señal de hambre, las señales de saciedad, no es como nuevamente programar nuestro cerebro. Volver a esto que dices es bien importante transmitírselo a los niños, hacerles ver, ya estás satisfecho o ya comiste suficiente, pero sin enviar este mensaje de te vas a poner gordo. Fíjense, tengo una llamada que me parece interesantísima para que nos ayuden a analizarla. María nos llama y dice, tengo un nieto que vive con los abuelos y su mamá, y el papá, que no vive con él, pero bueno, sí conviven, lo está llevando con el nutriólogo. Está estable de peso, pero ahora
Dice, mi problema es que él, el papá, no le deja comer ni tortilla, ni tomar agua de limón, no lo deja tomar leche. Él tiene 11 años, el chiquito, y dice, yo pienso que es importante que coma esto. Se lo lleva a correr a las 6 de la mañana, solo se toman un vaso de agua, después desayunan con un vaso de agua y ni una tortilla le da. Nada de chatarra, y dice, su dieta se basa en atún, pescado y pollo, y como no se llena, pues el niño después a escondidas come pan, galletas y refrescos. Y bueno, su papá ni siquiera yogur le permite. Fíjense aquí que 11 aññitos. Sí, como para prevenir o para justamente ir hacia el tema de los trastornos, ¿cuáles serían ahí los factores de riesgo? ¿Te parece si ahorita los complementamos con un testimonio que vamos a ver para que nos lo digan? Sí. Vamos a escuchar. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Pertenezco al movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Yo desde niña tuve, lo que se decía en mi casa, se hablaba mucho luego de, es que estás gordita o estás delgada, ¿no? O sea, se hablaba mucho de tener que estar, de tener que tener cierta perfección o cierta figura, pues para estar bien, ¿no? Yo lo fui entendiendo de esa manera, muy distorsionada, de pensar que pues para hacer, pues para que me quisieran, para que me aceptaran en mi casa mis padres, pues tenía que estar de determinada manera, ¿no? Y bueno, yo desde niña sentí que era obesa, que era gordita. Decían mis papás, no, estás llenita, pero yo sentía que estaba gorda. Y de hecho, una de las formas, de las cosas que yo empecé a sentir era cuando tengo miedo, cuando tengo angustia, yo dejo de comer. Y a mí se me da por ese lado, ¿no? Sin embargo, cuando me siento tranquila, yo empiezo a comer demasiado. Entonces, siempre he oscilado entre que o no como o como de más. Incluso muchas veces, como tuve muchos problemas en la escuela de sentirme que pues no pertenezco, que no soy como las demás niñas, siempre tuve muchas broncas de autoestima, de sentirme fea, de sentir que tendría que haber sido como mis compañeritas, pues para poder ser una niña exitosa, una niña de 10, una niña atractiva y ser así, pues como las niñas que yo veía, ¿no? Mis compañeritas de la escuela. Entonces yo a veces llegaba, o muchas veces llegaba de la escuela y sintiendo, ya llegué a mi casa, mi vida es un desastre, pero a ver qué hizo de comer mi mamá, rico, así para sentir, entonces el día ya valió la pena. Ya es un día bonito, agradable, porque mi mamá hizo algo rico de comer, y entonces ya comiendo, como, ya pasó lo feo y mi vida ya tiene más sentido porque ya voy a comer algo rico, ¿no? Muchísimas gracias por tu testimonio, te lo agradezco muchísimo. Y a mí me gustaría saber, ¿a qué edad te das cuenta que esto es un problema? Pues empezó a agravar, pues porque también pues eran los episodios. Vamos a un corte, ahorita regresando me lo respondes, perdón, gracias. Estamos de regreso del corte, casi por finalizar el programa del día de hoy con el tema trastornos de la alimentación, y la próxima semana un tema muy importante y muy interesante para todos ustedes, y esperamos sus comentarios y sus testimonios también. Vamos a hablar del virus del VIH. El VIH. Como saben, hace más de 30 años que se hicieron los primeros diagnósticos y aún así seguimos siendo una sociedad que juzga, estigmatiza y segrega a las personas que portan este virus. Y cuando se da este diagnóstico, pues no es de una sola persona, la familia también se ve involucrada y pues muchas veces hay ideas erróneas, hay padres de familia que se alejan, también amas de casa que se pueden alejar, que no entienden lo que está sucediendo, hijos que también pues están involucrados en todo esto, y con la noticia pues hay diferentes reacciones. Ustedes si lo han vivido, cómo ha sido, cuéntenos su historia, y todos vamos a informarnos porque hay redes de apoyo y qué puede hacer una familia cuando el VIH afecta a uno de sus integrantes. Ese será el tema de la próxima semana, lo esperamos, y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Cuando nosotros no tenemos nutrientes disponibles en el cuerpo va a tender a crear reservas. Vomitar
no te va a hacer adelgazar. No. De hecho, te va a hacer engordar. Dejar de comer te va a hacer engordar, porque el cuerpo entra en un estado de emergencia. Y este es un programa biológicamente constituido, es genético, no es vía la voluntad. Si hay escasez, hay obesidad. Sí. Ya cuando el trastorno es más crónico, se pueden ir agregando otras cosas como depresión u otros problemas de ansiedad, incluso ideación suicida o consumo de algunas sustancias como alcohol, marihuana, cocaína. Esta necesidad de ver el cuerpo del otro e imaginarse que con el cuerpo del otro van a tener mejor potencia y mejor capacidad para competir, ¿no? Hace que entren en unas dificultades terribles de alimentación. Nuestro cuerpo se expresa, nuestra identidad corporal y más en esa etapa del desarrollo, el cuerpo es la estética, el cuerpo es la identidad, el cuerpo es la vía de comunicación. Entonces, toda la energía va a estar puesta en tener un cuerpo estético, pero no nada más para la persona, para los demás. También depende de lo que nosotros les estamos reflejando a los jóvenes. O sea, de alguna manera, en lo que es la cosmovisión familiar, también va a incidir. Somos una generación de papás que nos costó mucho trabajo construir nuestra parentalidad por los referentes que tenemos, porque nosotros ya vivimos con esta pesadilla del tema de la caloría, la dieta, el cómo lucimos, y que queremos allanarles el camino a los chicos, pero por otro lado tampoco tenemos información que sea del todo una fuente sustentada y confiable. Pues ha estado muy interesante el programa del día de hoy y nos quedamos con dos cosas pendientes que creo que son muy importantes no ignorar. La llamada, Sandy, de este niño de 11 años y, por supuesto, el testimonio que tuvimos aquí. Sí. Adelante. Yo quisiera responderte a lo que amablemente nos has compartido, que esta relación de la comida, de lo que te hacía llegar a tu casa y sentir rico, yo creo que era como el lugar seguro después de haber estado en tanta comparación, después de haber estado en tanta exigencia en el exterior, de si estabas bien presentada o no, si eras aceptada o no, si cómo era el referente en relación a tu imagen corporal, a tu aspecto físico. Y yo creo que eso llega a un momento en que resulta demasiada presión social. Y yo creo que llegar a tu casa y sentir como el alimento rico era la simbolización de estar en un lugar en donde tú eras tú, en donde tú eras tú misma, donde la comida de tu mamá era lo calientito y lo más cercano a lo que es estar nutrida, pero de una manera también afectiva. ¿Alguna de ustedes más quiere hacerle un comentario a ella? O pasamos al del niño. María, adelante. Un comentario muy breve para quien nos dio el testimonio y para todos quienes nos ven en el canal. Chicos, no hay adolescente que no sienta que no cabe. Por definición, ser adolescente implicaría todo lo que tú sentías. Y quiero hacer como este anuncio a todos los jóvenes, porque aquel que se sienta, es que yo soy el único que se siente mal, y yo soy el único que no cabe, y yo soy el único que no soy exitoso, pues está en un profundo error porque es universal. Y entonces, bueno, ya sabiendo que eso nos pasa a todos, bueno, pues eso puede hacer descansar nuestra alma. Claro, no, hace toda la diferencia porque el de al lado está sufriendo igual que yo, ¿no? Como ella comentaba algo que me llama mucho la atención, dice, yo me quería parecer a mis amiguitas y estoy segura que tus amiguitas se querían parecer a ti. Sí, siempre pasa eso. Entonces, bueno, el del niño de 11 años, por favor. Ahí yo quisiera otra vez decir, por favor, papás, por favor, mamás, tengan claridad de cuál es nuestro rol. Nuestro rol es que nuestros hijos puedan tener una vida plena. Y esta vida plena se construye, primero, a partir de que tengan un cuerpo en el cual puedan vivir. Y después que puedan tener experiencias que los permitan ir desarrollando sus emociones, su psiquismo y el propio cuerpo en la dirección de los talentos que tienen. No se estén dejando llevar por falacias, por simple lógica. Si tú vas a tener un desgaste físico, ¿alguien aquí alguna vez ha pensado qué es lo que come un deportista de alto rendimiento? O cuando alguien corre un maratón, de quienes están, de nuestros televidentes. Oye, pues Margarita nos puede decir, justo ella se encarga de esa parte, ¿qué comen? Bueno, nos sorprenderíamos de ver el gasto calórico y además la ingesta que deben de tener.
Cuando tú ves O sea, ¿es una muy dieta alta? es altísima, es altísima, es mucho más de la mitad, del doble, perdón, mucho más del doble de lo que comemos o lo que tendríamos que tener como una dieta regular. Y entonces uno diría, bueno, pero tendrían que estar hechos unas pelotas. Pues no, porque tienen un gasto adecuado para. Y el caso de la llamada, esto es muy importante. Si tenemos a un chico que solamente está tomando un vaso con agua para tener un desgaste físico a las 6 de la mañana y que después va a tener un desgaste intelectual en la escuela y físico también, porque tiene que hacer actividades también, ¿no? de deporte y es que aparte la mente es física, la mente es física y el ayuno nocturno y tal. Lo que estamos provocando verdaderamente es un deterioro también de su desarrollo, del desarrollo físico y mental, Margarita. No, sin lugar a dudas. Y un punto muy importante, y esto va para los papás. Los niños son niños, los adolescentes son adolescentes y los adultos son adultos y tenemos distintos tipos de requerimientos. Este papá, que seguramente lo hace con todo el amor para que su hijo esté en perfectas condiciones, lo está tratando como se trata a él, y él tiene por lo menos el doble de su edad o mucho más. Y entonces lo que estamos haciendo, lejos de coadyuvar a que tenga una vida plena y que posteriormente ese niño tenga un desarrollo adecuado y feliz, estamos torturando, restringiendo tanto que va a restringir no solamente el alimento en su vida, sino su capacidad de relacionarse, porque va a ser sobrejuzgado. Oye, ¿no? ¿tiene posibilidad de muerte? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Supuesto. Pues porque no hay sales, porque no hay electrolitos, porque está perdiendo una cantidad, muchísimo más. Porque tiene es que yo creo que eso es bien importante saber que sí puede llegar a morir. Porque si no, el papá dice, ay, bueno, lo demás no es tan grave. Por eso el chelito está comiendo a escondidas, porque lo está necesitando. Lo necesita. Oigan, para complementar esto que estás diciendo, Margarita, porque me acordé de un programa en el que se mencionó que sobre la edad de los niños, a veces a los bebitos les queremos dar de comer casi el plato de nosotros o del hermano mayor. Y esto lo mencionamos también, la producción ahorita nos recordó del programa del 5 de enero del año pasado, 2016. Usted lo puede encontrar en YouTube con el título de ¿Por qué mi hijo no quiere comer? Así lo busca como con el título o con la fecha. Y ahí también se aclaran algunas cosas sobre los suplementos que nos han estado preguntando mucho, para que usted lo consulte y complemente más. Oye, de lo que y aparte me llama mucho la atención, también me hizo recordar, por ejemplo, los que tenemos mascotas. O sea, compramos el alimento y vemos clarísimo, tiene tanto, cachorrito le toca tanto, tiene tanto, le toca tanto. Y a nosotros no lo vemos así, ¿no? Entonces queremos el adulto que come el niño igual, o el niño comer igual que el adulto. O sea, es una confusión. No hacemos lo mismo que inclusive hacemos con nuestras mascotas. Pero bueno, acompáñenme a escuchar el último testimonio del día de hoy. Adelante. Gracias, buenos días. Mi nombre es José y soy un comedor compulsivo con desorden alimenticio de anorexia y bulimia. Bueno, ahorita dije, ay, no me dejen al último porque me da miedo, ¿no? Como cuando me pasaba en la primaria. José, cumpla su tarea y dé la clase. Y los miedos, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué yo al éxito, no? El miedo al éxito. Esto ahorita que se acaba de mencionar, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ver a los artistas, ver a la gente triunfadora, el buen físico, el buen deportista, la gente que triunfadora, el buen empresario, bueno, todo el buen. Pero resulta que la buena estrella se estrella, como José. ¿Por qué? Porque el miedo a que me vean gordo, el mirón, ahí voy al caso del mirón, anoréxico y bulímico. El anoréxico, primero lo que dice, yo quiero estar con una mujer obesa, quiero caminar en la calle. Y el bulímico, ya cuando soy bulímico, ¿qué es lo que pienso? No, yo no quiero estar con una mujer obesa. Dios mío, que me vean en la calle con alguien, le suelto la mano, no quiero que me toque. Vean las situaciones en las que yo veo, ¿verdad? Pero no me veo a mí, sino veo a todos. Entonces, esto para mí me causó un desorden terrible, hasta de divorcio, quererme divorciar, tener un desorden alimenticio tremendo, ir a los atracones, ir a la anorexia, o sea, manejar los dos extremos. Primero, anorexia, no querer comer. Un vasito de leche, como ahorita se mencionaba, lo que mi familia trajo de provincia, a mí me enfermaba. Pero yo lo tenía que comer porque me decían, cómelo o lo comes, porque no hay otra cosa que comer en ese tiempo. Ahora, lo que yo menciono ahorita es que es bien importante ver, por ejemplo, el físico.
ahorita que se hablaba del deporte, ¿no? Pues yo estoy entrenador y ver muchas jóvenes, mujeres, hombres con problemas de anorexia y bulimia. Pero yo hoy lo veo así. Pero Mi entrada al grupo, tú dices que tú tuviste problemas. exacto, lo hablo en pasado porque sí hay recuperación. ¿En qué momento te das cuenta? Bueno, yo me doy cuenta ya entrando a la agrupación de CCA, por ahí un médico, en un compartimiento que tuvimos nosotros, en reuniones que hacemos como grupo de autoayuda, ella mencionaba, yo soy médico, pero soy bulímica y voy al baño a vomitar. Ay, pues yo hago lo mismo. Yo escuchaba a mi padre y mi madre desde niño que decían, tu mamá está enferma del estómago y fue a vomitar porque se pasó de comer. Bueno, pues es algo normal. Y le escuchaba todo eso. Pero y ya tú brincaste de los dos extremos, dices que fuiste anoréxico y fuiste bulímico. Si hacemos un freno ahí, ¿qué tan común es que brinquen de un estado a otro, María? Es súper común, porque en la anorexia pasan muchísimas cosas y la primera es que te estás sustrayendo del mundo, pero si me quiero ir a la parte física, te estás sustrayendo del nutriente. Pero además eso tiene un motivo de tener un cierto control que se está perdiendo en muchas circunstancias. El cuerpo, a nivel célula, exige el nutriente, viene el atracón, pero viene otra vez la idea es que voy a perder el control que he estado manteniendo y entonces se accede a vomitar. Entonces sí tiene que ver con esta parte brincando de uno a otro. Sentir que me fallé porque quiero tener un control que perdí y vuelvo a recuperar el control vomitando, pero que es una necesidad corporal. Aquí hay algo muy importante. No se pueden tener los dos diagnósticos al mismo tiempo, ¿no? Y estrictamente anorexia, ¿no? Como definiendo la enfermedad, es que están por debajo del peso mínimo esperado para la edad y el sexo. Si son adolescentes en cuanto a las tablas de crecimiento, y si ya son adultos por debajo de la percentila del índice de masa corporal de 18.5, es decir, están por debajo del peso, ¿no? Ya en una desnutrición. Antes se hablaba de que viraban, ¿no? Pero ahora el DSM-5, que es la clasificación de enfermedades mentales, puso un especificador muy importante que es de remisión. Es decir, que cuando recuperan el peso, aun cuando está presente el miedo a engordar y la distorsión en la imagen corporal, se sigue manteniendo el diagnóstico, ya no cambia. O sea, ahora sería anorexia en remisión parcial. Puede haber el subtipo compulsivo purgativo, que son los que tienen atracones y vomitan. Y esto es muy importante porque las personas que han llegado a cursar con anorexia o que cursan con anorexia cognitivamente tienen unas características que son exclusivas, ¿no? Diferentes a la bulimia. Algunas las comparten y otras son diferentes. Tienen unos niveles de autoexigencia muy altos, muy sensibles a la crítica, perfeccionistas, obsesivos, constantemente se comparan, a lo mejor son de 10, generalmente son chicos muy dedicados, muy estudiosos, les va muy bien en la escuela y un 9.5 lo viven como un fracaso, ¿no? Entonces, ¿Y el otro lado, la bulimia? La bulimia también puede tener estas características, pero tienen más esta sensación de vacío crónico, muy impulsivos, una poca tolerancia a la frustración, distintas, ¿no? Ahora, de bulimia a anorexia pueden también cambiar, pero es decir, que ya cognitivamente de por sí ya eran más parecidos a todo el espectro de la anorexia. Entonces hay muchas características que acompañan a todos estos síndromes, que son la personalidad, la cognición, la familia juega un papel muy importante, que hemos estado escuchando todos los testimonios, desde críticas, insatisfacción desde los mismos padres en su cuerpo, ¿no? Que la llevan a los hijos, y la angustia que ellos tienen con el peso o la comida también es llevada a la casa, al hogar. Entonces los niños también están angustiados, como este niño que corre, tal vez come angustiado a escondidas de su papá para que no lo cache y no lo vaya a regañar. Entonces ya es un niño que parece que está angustiado todo el tiempo. Escuchábamos el testimonio de esta mamá que decía que cursó con anorexia en la adolescencia, luego parece que cambia el diagnóstico y es bulimia después, y que tiene mucha angustia de pasárselo, ¿no? O transmitírselo a su hija. Lo que le está transmitiendo es la angustia, lo que está viendo su hija es la insatisfacción por la imagen corporal. No que sean papás con un trastorno de la alimentación, sus hijos van a tener un trastorno de la alimentación, pero sí los ponen más riesgo. Claro, lo ponen más riesgo. Ajá,
Oigan, tenemos un minuto para terminar. Si quieren una frase cada uno, por favor. A mí me gustaría decir qué sí podemos hacer en nuestras casas, ayudar a nuestros hijos a tener parámetros reales y construir en esta familia la posibilidad de tener saciedad en lo que comemos y en la forma como vivimos. Gracias. Yo les pediría también a los papás y a los mismos jóvenes, que seguramente muchos nos están oyendo, que aprendan también a saborear, porque saborear también alimenta el alma. El alimento va al cuerpo, pero también al alma. Y entonces, en la medida en que nos restringimos el alma. En la medida en que le damos lo que sí necesitamos y natural, nos va a ir mucho Rosalía, mejor. por favor. Yo lo que diría es aceptar mi propia mirada y la mirada del otro de una manera más aceptante y compasiva. Ok, una última frase. Que esto, si están pasando por algo tan difícil como puede ser un problema de alimentación, pues que no lo vivan solos, ¿no? Que busquen atención, que lo hablen, que hablen con su familia. Perfecto. Y hay soluciones. Muchísimas gracias a las 4. Muchísimas gracias, Andy. Gracias al público que está aquí. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.